Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ¿cómo están? Discúlpenme el retraso, pero el trabajo no dejaba. Discúlpenme. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nuevamente agradecemos la presencia de todos aquí. El día de hoy agradecemos a la ingeniera Araceli López Carranza, originaria de aquí de Saltillo, Coahuila. Es egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo en el año 2019 de la carrera de Ingeniería en Materiales con la especialidad en procesos de fundición. En el periodo de 2018-2019 desarrolló un proyecto de investigación en conjunto con la doctora Irene Cagliari de la Universidad de Padua, en Italia, cuyo tema es el mismo que se expondrá en esta ponencia. Sus áreas de interés son los materiales ferrosos, los tratamientos térmicos, la caracterización de metales, la metalografía. Después de egresar de la carrera, colaboró en el Instituto Tecnológico de Saltillo en el Laboratorio de Pruebas y Ensayos, así como en el área de caracterización de materiales. Actualmente se desempeña como especialista técnico y comercial en el área de metalografía y fluorescencia de rayos X en la compañía Tecnología e Instrumentación Analítica, empresa dedicada al control de calidad de materiales acreditados por las normas ISO y IEC para la calibración y ensayo y representante exclusivo en México de firmas internacionales. Ha participado en el concurso de pósters del Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales de 2019, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Saltillo, y como instructora del Seminario de Caracterización de Materiales, organizado por el capítulo estudiantil de Materiales Avanzados del Instituto Tecnológico de Saltillo. Ingeniera, pues le dejamos la palabra. Ok, pues muchas gracias por esta presentación. Se me hizo un poco larga a pesar de tener tan poco de estar en el campo laboral, pero muchas gracias por la invitación. Primero que nada, a los compañeros del capítulo, de los otros capítulos organizadores. Buenas tardes nuevamente a todos y nuevamente les ofrezco una disculpa por el retraso. Entonces, pues vamos a comenzar. Nada más déjenme aquí ver para compartir la pantalla. Ahí ya se puede ver la presentación. Así es. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues como ya lo mencionaba aquí el compañero Gonzalo, vamos a abordar este tema que fue mi tema principal de investigación en lo que fue el proyecto de tesis con el cual yo obtuve mi título de ingeniero en materiales, el cual pues lleva por título Estudia la evolución microestructural de un acero inoxidable dúplex con tratamientos térmicos de envejecido. Como parte de la agenda o del contenido que vamos a ver ahorita, pues es el objetivo general, los objetivos específicos, la introducción, el marco teórico. Un poco de marco teórico, no voy a ahondar tanto en esta parte. Algunos estudios recientes, el procedimiento experimental que se llevó a cabo durante este proyecto, el análisis y discusión de resultados y pues finalmente las conclusiones. Entonces, como parte del objetivo general era evaluar la influencia, como bien lo menciona el título, de los tratamientos térmicos, en este caso envejecido, en diferentes condiciones de tiempo y de temperatura sobre la microestructura de este acero dúplex de la serie 2205. Este análisis o esta evaluación se iba a llevar a cabo mediante la caracterización y la cuantificación de fases. Como parte de los objetivos específicos, pues teníamos identificar primero las partes o las fases precipitadas, mediante el tratamiento térmico bajo la técnica DDS con microscopía electrónica de barrido. Posteriormente, también pues conocer el comportamiento de la evolución de esta microestructura mediante la cuantificación de fases, relacionando tiempo y temperatura, que fueron los parámetros que se variaron. Y pues también determinar
si las condiciones iniciales de las muestras influyen en la precipitación de los intermetálicos, en este caso las fases que se precipitaron y en el contenido de la microestructura. Pues como parte de la introducción, los aceros inoxidables dúplex han sido utilizados ampliamente en diferentes campos, en diferentes industrias, como son la petroquímica, la ingeniería nuclear, también en ductos o en tuberías de aceite, de gas, de hidrocarburos, que están en ambientes agresivos, ambientes salinos, y que tienen o que conllevan cambios bruscos de temperatura. Han sido o han ido sustituyendo gradualmente en algunas aplicaciones, no en todas, a lo que son los accesorios austeníticos, inoxidables también, debido a la dualidad de su matriz. Esto conlleva a que tienen diferentes propiedades y que nos ofrecen un performance más versátil que si solo tuviéramos, por ejemplo, un austenítico. Además de su versatilidad para diferentes aplicaciones en ambientes, lo vuelvo a mencionar, agresivos, en donde a lo mejor cierto tipo de aceros inoxidables también no podrían cumplir de la misma manera o no nos darían el mismo desempeño. Entonces, una vez dicho esto de los aceros inoxidables, como ya lo mencioné, su nombre se debe a la dúplex de dual, de que la matriz está combinada de dos fases diferentes. Entonces, sobre esto fue también lo que se hizo el estudio. Como una parte del marco teórico y muy, muy breve, voy a hacer aquí en esto, es que los aceros inoxidables han ido evolucionando nuevamente, han ido sustituyendo en algunas aplicaciones a los aceros austeníticos o a los aceros incluso ferríticos también. En esta parte nosotros podemos observar una foto o una micrografía de un ejemplo de un acero inoxidable, en el cual podemos ver que por la coloración, por el tono, vemos dos diferentes fases, las cuales, como están aquí denotadas, es la fase delta y la fase gamma, que son las que componen este tipo de aceros. Los aceros inoxidables dúplex se rigen por el diagrama ternario de fases, que es el hierro cromo níquel, en el cual podemos observar que hay diferentes zonas, la zona del líquido, la zona de los sólidos, que son ferrita delta, gamma, que podemos ver la combinación de ambas, y un poquito más abajo vemos lo que es la fase sigma, que aparece aquí, que es una de las fases secundarias que nosotros esperábamos precipitar al momento de aplicar estos tratamientos térmicos. Entonces, aquí vemos que por la diferencia de composición en cuestión de fierro, vemos que uno tiene 60 y otro tiene 70%. Los aceros inoxidables dúplex tienen un cambio en lo que es la morfología o la forma del diagrama, cómo se va dibujando, y por ende, pues también va a haber un cambio en cómo solidifica, en qué fases van a estar presentes y en qué fases aparecen a temperatura más alta y cuáles se van formando a temperatura menor. Los aceros también solidifican de una forma específica, es decir, estos inician en la parte de ferrita delta, del líquido empieza a transformar ferrita delta y posteriormente en el estado ya sólido es donde precipita o donde se empieza la transformación a lo que es austenita. Inclusive si hay cambios en la composición, como por ejemplo lo podemos ver acá, este pequeño gap en color gris se debe a que hubo un incremento en el contenido de nitrógeno, el cual es un elemento que nos ayuda a estabilizar la austenita. Por lo que aquí va a aparecer, la austenita va a empezar a precipitar a una mayor temperatura. Y también, como lo podemos ver, pues existe una influencia en lo que es el contenido de fierro en lo que es la fase sigma. En este caso, donde tenemos 70%, el dominio de la fase sigma es un poco más pequeño que a diferencia de donde está el 60% de fierro, donde el dominio es mayor, se presenta a temperatura más alta, de 800
más o menos 850 por ahí, y con contenidos pues un poquito mayores en peso de níquel y cromo. Ok, entonces, viendo un poquito lo de la forma en la que solidifican estos aceros, tenemos que la solidificación se puede presentar de diferentes maneras de acuerdo a la composición química del acero como tal. Entonces, en este caso, los aceros dúplex solidifican en una forma ferrítico primario, en el cual, como ya lo mencioné anteriormente, empieza a precipitar primero la fase ferrita delta y conforme va transcurriendo el tiempo, disminuye la temperatura y en el estado sólido, surge la transformación a austenita. Esto es cuando, por ejemplo, a las composiciones, como lo dice aquí, aproximadamente a 1300 es cuando empieza la solidificación. Ok, entonces, como parte, digamos, de lo que son los aceros y cómo solidifican, esto es lo más esencial que nosotros podríamos mencionar. De aquí, pues ya se va desglosando toda la parte de la transformación de fases que hay en estos aceros. Una parte muy importante de cualquier material, llámese acero, llámese aleación de aluminio, aleaciones no ferrosas en general, pues son los elementos de aleación como tal. Entonces, aquí en la parte de los dúplex tenemos diferentes tipos de elementos, los cuales se denominan como alfágenos, los primeros, y vemos aquí que se van denotando que son los que nos ayudan o los que estabilizan la fase ferrítica. Estos elementos nos van a ayudar a que esta fase sea más estable, es decir, que se encuentre o que conviva ahí en la microestructura, como son el cromo, el molibdeno, el niobio y el silicio. Posteriormente, pues también tenemos elementos gamágenos, que estos nos van a ayudar a estabilizar la fase gamma o la fase austenita, los cuales principalmente son el níquel, el carbono, el nitrógeno y el cobre. Ya ahorita se los mencionaba anteriormente que el contenido de nitrógeno tiene una influencia importante en lo que es el acero, en cómo se va a estabilizar la austenita, perdón, y que empieza a ser más estable a alta temperatura. Estos elementos le dan o le confieren diferentes propiedades al material. Llámese propiedades mecánicas, propiedades químicas, a la hora de ya en el performance, pues dar un buen desempeño, ¿no? Entonces, aquí tenemos un comparativo en cuanto al, por ejemplo, el cromo. Ok, dentro de los elementos que acabo de mencionar, alfágenos y gamágenos, que son elementos de aleación, los tres principales para el acero dúplex van a ser el cromo, el níquel y el molibdeno. Estos tres elementos son clave y nos van a dar diferentes propiedades. Le van a conferir al material diferentes propiedades. El primero, pues, es el cromo, que mejora la resistencia a la corrosión localizada, por efecto de que se forma la película pasiva rica en cromo. Tenemos también que es formador de carburos, así como de fases intermetálicas, que, pues, podrían fragilizar el acero inoxidable. El níquel, promueve, la formación de austenita, como ya lo mencionábamos, y la estabiliza para lograr ese balance 50-50. El nivel de níquel está en función del porcentaje de cromo. Entonces, si por ejemplo en este acero nosotros tuviéramos un porcentaje de 20, 22, el porcentaje de níquel debería andar entre 4 y 7. Ahorita vamos a ver en la composición química del acero que sí cumplimos esta regla. Y finalmente el molibdeno, pues nos ayuda a mejorar también la resistencia a la corrosión por picaduras y por encima del 4%, este elemento promueve la tendencia a formar fases intermetálicas, por lo que durante el trabajado en caliente, por encima de los 1000 grados, por lo que también, como dan una propiedad, también pueden pues perjudicar, ¿no? En ciertas cantidades. Ok, entonces, de acuerdo a los elementos de aleación, nosotros vamos a tener diferentes reacciones de precipitación, las cuales nos van a modificar el material.
Estas transformaciones suceden cuando los aceros son expuestos a temperaturas entre los 600 y los 1000 grados centígrados, y debido a la difusión de estos elementos, pues aparecen las fases secundarias, principalmente ¿dónde? Pues en los límites de grano. Entonces, este pequeño diagrama nos ayuda a entender que, por ejemplo, el dominio de las fases secundarias como los carburos M23C6, las fases sigma, las fases chi, los carburos y los nitruros CR2N, que son los más conocidos, o las fases un poquito más presentes o más conocidas, están en función de la cantidad y de los elementos, de cuáles elementos están presentes y de cómo aceleran el proceso de transformación o el proceso de aparición de estas fases en función de la temperatura. Entonces, si nosotros exponemos nuestro material entre 600 y 1000 grados, seguramente vamos a obtener este tipo de fases que posteriormente pues, nos van a afectar en detrimento a nuestro material y por ende pues la aplicación, ¿no? Entonces, vamos a abordar cada uno de ellos, no cada una de las fases, pero sí las fases de interés en este estudio. En la primera pues es la fase chi. Esta fase como tal tiende a aparecer en los aceros austeníticos, en los ferríticos y en los dúplex, dada la composición o los elementos que dominan esta fase, y la precipitación se asocia con un cambio negativo en las propiedades mecánicas, es decir, fragiliza el material. Entonces, el mecanismo de precipitación de esta fase chi es que aparece, primero tenemos, digamos, el material aquí sin ninguna modificación, el material como tal. Posteriormente, cuando tenemos un avance en el tiempo, digamos que tiende a aparecer en los límites de grano, como ya lo mencionaba anteriormente. Aquí se ve en los límites delta-delta y en los delta-gamma. Posteriormente, cuando avanza más el tiempo, ya tenemos más presencia de fase chi, la propagación, y empieza a aparecer la fase sigma. La fase sigma se va a formar alimentándose de la fase chi. Entonces, primero empieza la fase chi, da paso a la fase sigma, y posteriormente, en un avance de tiempo un poco más prolongado, pues tenemos una mezcla de fase chi, la podemos ver aquí en el límite de grano. Tenemos fase sigma, que son esta especie como de nueces, y esta otra fase grisácea, que se ve igual que la delta, pero es que la gamma, pero es una gama nueva o gama secundaria, también se le conoce como austenita secundaria. Entonces, en comparación de la fase sigma, la fase chi es más rica en molibdeno y más pobre en cromo, por lo que tiende a precipitar al campo ferrítico. Esto también le confiere, y lo vamos a ver más adelante, ciertas propiedades o cierta apariencia a la fase chi, donde es más fácil sí es más fácil identificarlas entre una y otra. Después, pues tenemos la fase sigma también, que como ya se las mencioné en la diapositiva pasada, esta fase causa pérdidas en la tenacidad, también en las propiedades mecánicas, ya que es frágil y es muy dura, y también disminuye la resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Porque es muy rica en cromo y está compuesta de cromo y molibdeno, que son precisamente los elementos que nos dan la propiedad de resistencia a la corrosión. Entonces, el acero se empobrece de estos elementos, como lo podemos ver igual en el mecanismo de precipitación, es un poco similar al de la fase chi. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Aquí nosotros vemos el material en un tiempo cero, normal. Posteriormente, en un tiempo mayor, vemos la aparición de la fase sigma, que en este caso ahora son estas pequeñas manchitas negras. Y vemos que está precipitando en el límite de grano de la fase austenita ferrita, pero crece hacia la parte ferrítica. ¿Por qué? Porque es donde tiene los elementos que ella necesita para crecer. Después se va propagando hasta que se consume la fase delta, o al menos la mayor parte de ella se consume. Entonces nos queda una combinación de austenita, sigma y austenita secundaria. Entonces aquí, como la ferrita va perdiendo cromo y molibdeno, que también son elementos que le ayudan a estabilizarse, pues tiende a transformarse en
austenita secundaria. Entonces, pasando ya de las reacciones de precipitación, en este caso, estas dos fases secundarias son las de mayor interés porque son las que se buscaron precipitar en este material con los tratamientos de envejecido. El acero, como tal, y como ya lo sabemos o lo hemos ido estudiando, puede ser versátil en cuestión de tratamientos térmicos. Hay diferentes procesos térmicos que se pueden realizar. En este caso, para los aceros inoxidables, tenemos numerosos cambios microestructurales durante ya sea un tratamiento isotérmico o un tratamiento no isotérmico. Entonces, esos comportamientos también empatan o también afectan el desempeño del material porque pues hay cambios microestructurales y por ende pues va a haber cambios en las propiedades y en el desempeño o en una aplicación ya como tal. Entonces, este diagrama es general, no es del acero específico, pero es un diagrama en general de los dúplex que nos ayuda a entender dónde están las curvas y dónde hay cierta transformación, en qué temperatura y en qué tiempo nosotros podríamos esperar esta transformación. ¿Qué fases nos van a aparecer? Pues la fase del nitruro, la fase chi, la fase, los carburos, por ejemplo, pero acá tenemos la fase sigma, es decir, como ya lo vimos, la fase chi es una fase inestable que da paso a la fase sigma. Durante nosotros tengamos en calentamiento o mantengamos el material a cierta temperatura, van a ir apareciendo todas estas fases hasta que se termine la transformación y nos quede únicamente fase sigma. Entonces, dado que los tratamientos térmicos que le podemos dar a nuestro material son muy variados, son diferentes y depende de lo que queramos obtener, tenemos dos, son los que vamos a ver ahorita, que el primero es el recocido o solubilizado. En este caso, el material es sometido a alta temperatura, 1000 grados centígrados, un poquito por encima de los 1000 grados. ¿Para qué? Pues para solubilizar, como bien su nombre lo dice, todo lo que hay ahí que no sea de la matriz. ¿Para qué? Para restablecer la parte del balance 50-50. Como lo podemos ver en las micrografías que están en la pantalla, el objetivo pues es tener esta fase austenita y la fase ferrita en perfecto balance, 50-50 aproximadamente. Obviamente puede haber ahí su gap de variación, ¿no? Pero este recocido se recomienda que sea entre los 1100, 1200, 1100, 1150 grados centígrados, perdón. E inclusive hay recocidos que se hacen a 1200 grados centígrados y deben ser tiempos superiores a 1 hora o aproximadamente 1 hora. ¿Por qué? Porque esto va a dar paso a que todas las fases o todo lo que hay ahí, inclusiones intermetálicos, que no sean propias de la matriz, se solubilizan, todo queda en su lugar y se tenga ese balance. Este tratamiento se recomienda, por ejemplo, si el material es sometido a una laminación en caliente, a alta temperatura, entonces como no hay un control, va a haber cambios microestructurales y entonces se recomienda que se haga después un recocido o un solubilizado. Cuando el material inclusive es vaciado, igual como no hay unas condiciones donde se esté enfriando correctamente o donde se esté enfriando isotérmicamente, por así decirlo, se requiere un solubilizado. ¿Para qué? Pues para que la pieza vaciada quede en perfecto balance. Y también se recomienda, por ejemplo, cuando se realiza un proceso de soldadura con este tipo de aceros, en el que también la soldadura es un proceso térmico, en el cual se aplica calor, hay cambios microestructurales, inclusive hay cierta fusión del material, entonces también va a haber ahí ciertos cambios. Y se recomienda este tratamiento para poder llegar otra vez al balance y a las condiciones normales del material. Y por otro lado, después del solubilizado, pues viene un tratamiento que se llama envejecido. Este tratamiento consiste en calentar el material por debajo de la temperatura de solubilizado, porque pues si lo calentáramos a esa temperatura no tendríamos un cambio como tal. Y se mantiene un tiempo determinado.
El material puede ser expuesto 30 segundos, desde 1 minuto hasta 10,000 horas, así lo marca cierta bibliografía, para posteriormente templar en agua y poder mantener esa microestructura formada. Entonces, aquí tenemos el diagrama que nos ayuda a entender un diagrama TTT, que ya lo conocemos por ahí, que quiere decir temperatura, tiempo, transformación, que son las incógnitas o son los parámetros que nosotros manejamos en lo que es el tratamiento térmico. Aquí podemos ver diferentes tipos de aceros, el 2507, el 2304 y las líneas continuas corresponden al 2205, en el cual pues estamos viendo que hay fase sigma, fase chi, están ahí juntitas, está también lo que es la parte de los carburos, está también la línea de los nitruros, tenemos lo que es la fase alfa prima, que disminuye la dureza, disminuye la tenacidad, y vemos aquí que están en función de la temperatura y más o menos ver qué es lo que yo puedo esperar cuando somete este material a esos parámetros que me marca el diagrama. Finalmente, pues vamos a ver algo muy rápido de estudios recientes que se han hecho de este tipo de materiales similar al estudio que nosotros hicimos, en el cual, por ejemplo, algunos, viene aquí como con la doctora Cagliari, que fue la persona con la que yo también colaboré para hacer este estudio, y ella también ya ha tenido varios previas investigaciones sobre esto. La formación, por ejemplo, de las fases secundarias en los límites de grano fue encontrado en los tratamientos de 780, 850 y 900 grados centígrados aproximadamente, y su crecimiento dentro de la ferrita se lleva a cabo por difusión de los elementos involucrados en la transformación, llámese cromo, molibdeno, níquel. La fase sigma, por ejemplo, en el estudio de Brunelli, nos dice que se forma a partir de la reacción delta, se descompone en austenita secundaria más sigma. Es una reacción tipo eutectoide porque se lleva a cabo entre sólidos. Y, por ejemplo, otro estudio de la doctora Cagliari nos marca también, y ellos encontraron que entre 780 y 950 se da la precipitación más rápida y la transformación de fases de Chi a sigma tiene lugar en tiempos menores, es decir, a más alta temperatura, o por ejemplo, entre 780 y 900, 950, en menor tiempo nosotros vamos a tener o vamos a obtener mayor cantidad de estas fases en la microestructura. Entonces, el desarrollo experimental, bueno, primero que nada recibimos el material. Aquí se recibió en dos condiciones. Uno fue una barra recocida, que era de forma circular, y la otra era una placa que se sometió a una laminación en caliente, y pues era en forma de plaquita, como bien lo dice el nombre, ¿no? Vemos la composición química del material. Estas placas y la barra ya traían tratamiento de solubilizado, por lo que únicamente se le practicaron por los tratamientos de envejecido. Vemos la composición química, que por ejemplo nos marca un cromo de 23.4%, que el molibdeno está en 3%, es decir, si cumplimos la regla también del menor al 4%, que nos pueda ser perjudicial. Y el níquel, pues también está entre 4 y 7 en función del contenido de cromo. Posteriormente, los tratamientos térmicos se llevaron a cabo en 3 diferentes condiciones de temperatura a 3 diferentes tiempos, que fueron 10, 20 y 30 minutos. Y se diseñó este ciclo térmico para, después de este tiempo, templar las piezas y obtener o mantener la microestructura formada durante este proceso. Después se procedió a hacer la preparación metalográfica, se hizo un desbaste, se hizo un pulido con alúmina, se hizo el ataque químico, se hizo con un reactivo que se llama veraja, el cual se fue preparado con ácido clorhídrico, metabisulfito de potasio y agua destilada. Esto nos ayudó, y más, bueno, no lo vamos a ver aquí porque este reactivo nos ayudó a identificar por medio de coloración las fases que estaban ahí presentes en cuestión de microscopía óptica. En microscopía electrónica de barrido, ahorita lo vamos a ver, sí es un poco más sencillo,
identificar cuál era cuál. Y la caracterización microestructural que se hizo con microscopía electrónica de barrido, con micrografías en electrones retrodispersados, con la técnica EDS, se hicieron los microanálisis y la cuantificación de fases posterior. Entonces, vámonos al análisis y discusión de resultados, en el cual vamos a ver que tenemos primero el efecto del tiempo en la microestructura. El tiempo de envejecido, es decir, 10, 20 y 30 minutos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo las micrografías por microscopía electrónica de barrido, donde vemos que en este caso las muestras de las micrografías de la parte superior corresponden a la barra circular, y las de abajo, las de la parte inferior, corresponden a la placa laminada. Entonces, aquí lo que se está variando es el tiempo. En condición del envejecido fueron a 850 grados centígrados, es decir, esta es la misma temperatura a diferentes tiempos. Este fue a 10, 20 y 30 minutos, y lo mismo para las de la parte inferior, 10, 20 y 30 minutos. Podemos ver aquí nosotros que en la parte de 10 y 20 minutos son prácticamente similares. Tenemos presencia de la fase chi, como aquí nos lo muestran las flechitas, las fases de la matriz, que son la austenita y la delta, o la ferrita, y también tenemos presencia de fase sigma. Les mencionaba al principio, por ejemplo, que el contenido de molibdeno le confiere a la fase chi este aspecto un poco más blanco o más brillante a lo que es la luz del microscopio electrónico de barrido. Y la fase sigma, pues como no tiene este contenido de molibdeno igual que la fase chi, pues tiene un color un poquito más opaco, más grisáceo. Y la parte de la matriz, pues se puede delimitar bien en que la fase oscura, la más oscura, es la fase ferrita delta, y la que está en forma de islas o un poquito más clara es la austenita. Entonces, aquí estamos viendo que las fases presentes. Sin embargo, acá en la de 30 minutos estamos viendo que hay más presencia de fase sigma. La fase chi está casi embebida en esta fase sigma, y que esta crece hacia el lado de la ferrita delta, tal como lo veíamos en el mecanismo de precipitación. Posteriormente, en la placa laminada, estamos viendo que, por ejemplo, también aquí hay la fase de la matriz, tenemos presencia de fase chi y presencia de fase sigma. Sin embargo, en la placa laminada podemos observar que es mayor la presencia de la fase sigma que de la fase chi. Esto se debe también a la condición del material, cómo se recibió, es decir, esta barra que es circular y esta placa que es laminada van a tener diferentes comportamientos, y lo estamos viendo aquí. Entonces, cuando vemos la de 30 minutos de la fase sigma, vemos que ya casi no hay fase de la matriz, de la fase delta. Si lo ven aquí, lo estoy marcando con el cursor. Y la fase sigma sí se ve un poquito más, todavía más prolongada, ¿sí? Que está encerrando casi toda la fase ferrítica. Y la fase chi, pues se ve ya muy, muy por encima, se ve muy embebida por la fase sigma. Entonces, eso nos ayuda a confirmar que realmente se trata de estas fases, y dos, que el mecanismo de precipitación es igual a como nosotros lo vimos en el marco teórico, ¿no? Ok, esto se puede explicar porque estamos en esta sección del diagrama TTT. Entonces, si estamos entre 10 y 100 minutos, como nos marca el tiempo, estamos a 850 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que vamos a tener fase sigma y fase chi. Perdón. Tenemos fase sigma y fase chi, que es donde está así como que la nariz, y tenemos ahí, lo confirmamos con las micrografías que acabamos de ver. Los carburos, sin embargo, se presentan a una menor temperatura, entonces no podríamos obtenerlos. Pero fase chi y fase sigma sí las tenemos.
Entonces, el diagrama también nos confirma que este resultado que tenemos pues también va acorde. Los resultados del análisis EDS, por otro lado, aquí en esta imagen, ahí está. En esta imagen de microscopía electrónica, las X marcan los sitios donde se hicieron los análisis EDS o los análisis puntuales. Entonces, los resultados obtenidos en la tabla superior corresponden a las referencias bibliográficas que tenemos de algunos autores y entre ellos la doctora Cagliari, en el cual la fase sigma y la fase chi tienen similares composiciones en cuestión de molibdeno, de cromo y de níquel. Sin embargo, aquí el elemento que nos va a ayudar a diferenciar entre una y otra es el molibdeno. ¿Por qué? Si se pueden dar cuenta, en la fase chi, pues tenemos 2 o hasta 3 veces más el contenido de molibdeno que en la fase sigma. Entonces, nos ayuda a identificar cuándo es una y cuándo es otra. Posteriormente, en el análisis ya como tal de la investigación que se realizó, pues vemos, aquí se hizo el análisis de las 4 fases, es decir, fase de la matriz y fases secundarias. Aquí podemos nosotros observar que efectivamente, por el contenido de molibdeno principalmente, tenemos, las fases de la matriz que están pues ahí un poquito similares, pero que, por ejemplo, en las fases secundarias sí hay un cambio muy, muy marcado, 9%, 5%. Entonces, esto nos ayuda a confirmar aún más que sí se trata de estas fases secundarias que esperábamos precipitar. Posteriormente, tenemos la influencia del efecto de la temperatura en la microestructura. Ya vimos el tiempo, ya vimos cómo van variando conforme el tiempo, que a 10 minutos, que a 20 minutos, que a 30 minutos. Entonces, aquí vamos a ver el efecto de la temperatura. En esta parte, vemos igual, en la parte superior la barra circular y en la parte inferior la placa laminada. Vemos que igual, esto es el tiempo de 10 minutos, es el tiempo menor que manejamos. Y aquí estamos variando 800, 850 y 900, 850, 900 y 950 grados centígrados. Entonces, aquí en la barra circular vemos que a 850 igual pues hay mucha fase chi, fase sigma, pues ahí también hay presencia considerable, aunque hay más presencia de fase chi. Vemos la ferrita delta, vemos la austenita. Posteriormente, a 900 ya vemos que hay más sólida la fase sigma. Se aprecia un poquito ya más en forma, que va creciendo hacia la parte de la ferrita. Y finalmente, en la parte del 950 grados centígrados, pues vemos que ya la fase sigma sí está un poquito más crecida, y la fase chi, pues también todavía tiene presencia considerable. Caso contrario, en la parte de la placa laminada, es que a 850 tenemos presencia de ambas fases, es decir, chi y sigma, pero a 900 y 950 solamente tenemos fase sigma, y aquí lo podemos observar claramente. ¿Por qué? Pues porque está creciendo hacia el lado de la ferrita delta, es decir, que está consumiendo toda esta fase. Si lo podemos, y a 950, pues es todavía más evidente. En este caso, los resultados de los análisis EDS para la variación de la temperatura, igual se hicieron en los mismos puntos, fases de la matriz y fases secundarias. El porcentaje de composición de cada fase se da a continuación, que es aquí en esta tabla. Arriba igual tenemos los autores de estudios de referencia. Y en el caso de la tabla de la parte inferior, pues vemos aquí igual una composición similar, que fue de 9.38, 11.69 de molibdeno, en el cual podemos confirmar que es fase chi. Sin embargo, en la parte 950, donde ya no había presencia de esta fase, solamente fase sigma, vemos que la composición
va desde 5.37, 8%, 5.95. Entonces, sí hay ese balance, hay ese promedio de composición y podemos entonces confirmar que se trata de esta fase, de fase sigma. Y por último, pues tenemos el efecto del tratamiento térmico en la cuantificación de las fases. Ya vimos cómo influye en la microestructura como tal, pero ahora vamos a ver en la parte de la cuantificación. Primero tenemos en la parte de la barra cilíndrica o la barra recocida. Aquí nosotros, en este caso se agruparon las fases secundarias que son sigma y chi. Las fases de la matriz, que al principio pues tienen un 37-47, y si vemos la que está en menor proporción, en este caso, por ejemplo, aquí es a 10 minutos, a 20 y a 30. Conforme aquí avanza el tiempo, la fase delta va disminuyendo y las fases secundarias van aumentando. Hay un ligero aumento también en la fase gamma. A 900 grados centígrados, aquí vemos que todavía también disminuye considerablemente a 900 grados centígrados la fase delta y que aumenta la fase secundaria, las fases secundarias. Y por último, a 950, pues también vemos aquí que en este caso el efecto es opuesto. Aquí aumenta la fase delta y las fases secundarias disminuyen y la fase gamma se mantiene, por así decirlo. Y en cuanto a lo que es la influencia de la cuantificación de fases, en la laminación en caliente, nosotros aquí tenemos que igual la fase delta, pues es desde un tiempo en 10 minutos, tenemos el 15%, en 20 y en 30 minutos tenemos, digamos, un porcentaje más o menos similar. Sin embargo, aquí vemos un aumento en la fase gamma y un descenso en las fases secundarias. El caso similar un caso diferente en las de 900 grados centígrados, donde tenemos 20%, luego hay una ligera disminución, donde pues, se mantiene más o menos 17-18%. En la fase gamma vemos un pequeño, ligero aumento y la fase secundaria, pues sí aumenta. Y en las fases, en cuanto a la temperatura de 950 grados centígrados para la laminación en caliente, o la muestra laminada en caliente, tenemos que tenemos un descenso en la fase delta, un aumento ligero en la fase gamma y también un cambio ahí considerable en lo que es las fases secundarias. Aquí podemos observar lo que son las gráficas, donde vemos un poquito más ilustrado lo que es la variación de las composiciones. Es decir, esto es en la barra cilíndrica, donde vemos que la fase delta va en descenso. Aquí es más o menos lo mismo y aquí se ve un aumento, es un caso contrario. Y igual las fases secundarias y la fase delta son, digamos, inversamente proporcionales o están están relacionadas de manera inversa. Y por último, pues vemos aquí las gráficas que corresponden a la muestra laminada en caliente, donde vemos que la mayoría de las veces la fase gamma está en porcentajes altos y las únicas que varían, por así decirlo, pues son la fase delta y las fases secundarias. Entonces, hay un punto importante aquí en donde la variación del porcentaje de fases en la matriz, por ejemplo, en la parte de las piezas laminadas, laminadas en caliente, respecto a la temperatura. Hay una situación aquí, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde de este diagrama, que es un diagrama que está en función de la temperatura, el porcentaje de fases que van a aparecer en el acero dúplex o en el acero.
Existe una relación entre el porcentaje de austenita y ferrita con la temperatura. En este caso, el proceso de laminación se llevó a cabo a 950 grados centígrados, de tal manera que las muestras experimentan un cambio en las fases de la matriz. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos en esa región que se encierra, donde la fase gamma va disminuyendo a 950 grados centígrados. Tenemos entre un 60 y un 80% de fases ahí. Entonces, específicamente en la región donde se observa aquí un poquito oscurecido, que la temperatura del trabajado sea menor, el contenido de austenita se incrementa. Es decir, si yo bajo la temperatura, el contenido de austenita va a aumentar con esta línea que tenemos aquí. Sucediendo lo contrario con la ferrita. Asimismo, se aprecia que los valores de austenita alcanzan valores entre 60 y 70%, que es precisamente pues, lo que tenemos de este lado. Y bueno, como parte de las conclusiones, nosotros tenemos que, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante los microanálisis por EDS, se logró la precipitación de las fases secundarias sigma y chi, y en el acero inoxidable dúplex, en el rango de temperaturas de 850, 900 y 950 para 3 tiempos diferentes. Otra de las conclusiones es que con base a la caracterización por microscopía óptica de barrido, se observó que mientras las fases secundarias aparecían, el grano de la ferrita delta se va disminuyendo, lo que comprueba la reacción de descomposición que experimenta esta última fase. También que para las diferentes muestras de la barra recocida se observó un comportamiento similar en la variación del porcentaje de fases para las temperaturas de 850 y 900, conforme avanzó el tiempo de tratamiento térmico. El porcentaje para esta fase delta disminuyó y el de las fases secundarias incrementó. No obstante, para 950, el comportamiento fue opuesto al anterior debido a que se acerca a la temperatura de solubilizado, donde se establece la matriz dual delta gamma. También para las muestras de la barra recocida envejecidas a 850, durante 30 minutos se obtuvo el porcentaje más bajo de ferrita con 18.3% y el más alto para las fases secundarias de 28.2% para la misma condición. Entonces, esto también nos confirma lo de la descomposición de la fase delta en fase sigma o en fases secundarias y austenita secundaria. Y en el caso de las muestras laminadas, el menor porcentaje de ferrita se presentó a 950 grados centígrados para 30 minutos de envejecido, con 11.7%, y el mayor porcentaje de fases secundarias se obtuvo a los 20 minutos con 31.3% para la misma temperatura. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la ingeniera Araceli por su exposición. Nos quedan 3 minutitos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, para hacerla por el chat, para leerla y que la ingeniera nos pueda hacer el favor de aclarar esa duda. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? De cualquier manera, muchachos, si después de, a lo mejor también, ok. Aquí hay una pregunta. La voy a leer yo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok, dice, buenas tardes, ¿cuáles fueron los parámetros que controlaron con respecto a la geometría de las muestras?
Aquí únicamente se cuidó que fueran de espesor de 5 milímetros de espesor, y de ahí pues otras dimensiones pues eran prácticamente pequeñas. Creo que el diámetro de la barra era de 2 centímetros, si mal no recuerdo, déjame revisarlo. Pero únicamente se manejó que fueran de 5 milímetros de espesor. Sí, las muestras de diámetro fueron de 1.8 centímetros, aproximadamente 2 centímetros, como te lo mencioné. Y para la placa laminada era 1 centímetro de ancho y 5 milímetros de espesor. De Muy nada. bien. ¿Alguien más? De cualquier manera, muchachos, si a lo mejor necesitan también digerir la información, totalmente entendible, y les puedo proporcionar a los chavos del capítulo mi correo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta más adelante, pues con todo gusto también podemos responderles por correo. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, pues nuevamente agradecemos la participación de la ingeniera Araceli López Carranza por su interesante exposición con el tema de hoy. De verdad, como siempre, me quito el sombrero ante la ingeniera. De igual manera, los seguimos invitando a seguirnos en el foro de Poder Metalurgista el día lunes 8 de marzo en punto de las 3 p.m. El enlace, como siempre, estará en las páginas de Facebook de los capítulos. Y sin más por el momento, esperando que tengan una buena tarde. El capítulo de materiales avanzados y nuestros colaboradores, agradecemos su asistencia a este evento. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen una buena tarde.